Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Quiénes son los fariseos hoy? Los que gobiernan la Iglesia, con Jorge Mario Bergoglio a la cabeza, el fariseo mayor del reino. Si esto te puede parecer exagerado, te invito a que sin ningún lugar a dudas leas el magnífico artículo escrito por Suárez Falcó que te dejo en la descripción de este vídeo y que es completísimo, exhaustivo en su estudio, en sus detalles, en sus reflexiones, en sus descripciones que hace, acudiendo a la palabra de Dios, donde se apoya perfectamente. Y te quiero dar dos ejemplos que son recientes para que entiendas por qué estamos diciendo esto sobre el fariseísmo. Dos ejemplos de dos escándalos farisaicos a los que hemos asistido atónitos. El primero de ellos ha ocurrido en Valencia. Se trata de un escándalo que afecta a los que deberían de defender la verdad, pero que en vez de defender la verdad, pues no la defienden, sino que tergiversan la realidad, pretenden tratarnos por tontos, ¿no? Y nos presentan una realidad absolutamente tergiversada que no se corresponde con la verdad. Y precisamente son los que deberían defenderla. Esto ha ocurrido cuando el cardenal Cañizares, el gran canciller de la UCB, de la Universidad de Valencia, preside la presentación del libro de Pablo Blanco, que se titula Benedicto XVI, la biografía, y el cardenal Cañizares en esa presentación dice lo siguiente: Francisco asume enteramente el pensamiento de Benedicto XVI. Contraponerlos es de una ignorancia total. Y se queda tan tranquilo diciendo eso. Añade el arzobispo de Valencia: el documento preparatorio del sínodo alemán bien podría haberlo escrito Ratzinger. Para completar. Por su parte, Pablo Blanco, el autor del libro, Benedicto XVI, la biografía, declara: habitualmente pensamos que cada papa inaugura una nueva época y es un punto y aparte, y he intentado mostrar que es un punto y seguido. O sea, que es continuidad, según este autor, este sacerdote. Para él es una continuidad Francisco Bergoglio con Benedicto XVI. De ruptura para él nada, y para Cañizares lo mismo. Cañizares ya hemos dicho que dice que no, que contraponerlos es de una ignorancia total. Bueno, pues vamos a leer algunas reacciones a estas declaraciones. Luis Fernando, de Infocatólica, un excelente articulista con muchos años de experiencia y con una preparación formidable, dice lo siguiente: lo peor no es que sean unos papólatras de 3 al cuarto, ni unos sectarios, ni unos cómplices de la autodestrucción de la Iglesia, no. Lo peor es que nos toman por estúpidos a los demás, se creen que somos imbéciles. Si no, no dirían cosas así. Cañizares siempre ha jugado a favor de obra, siempre. Fue progre de joven, luego neoconservador como obispo y primado de España, y ahora francisquista como el que más. Y si mañana se tuviera que disfrazar de tradicionalista radical, lo haría. Por su parte, algunos comentaristas en el muro de Luis Fernando han dicho lo siguiente: José María Villero Salas: esto es simplemente mentira cochina, entre comillas. Guillermo Navascués: reconozcámoslo, tenemos una mierda de obispos a los que les da igual la transmisión de la fe, son funcionarios del grupo A. Feri del Carpio Marek: llamar al círculo cuadrado es la corrupción de la inteligencia. Eso es grave y cuando ocurre en obispos es calamitoso. Y por otro lado, un comentarista a esta noticia que la ponían los periódicos dice lo siguiente: se parecen como un huevo a una castaña. Benedicto XVI a Francisco, quiere decir. Benedicto no habría autorizado la comunión de los adúlteros ni de los cónyuges protestantes, no habría ilegitimado la pena de muerte en cualquier caso, no habría dicho que las otras religiones forman parte de la providencia divina, no habría calificado de conejas a las madres de familia numerosa, no habría dado culto a la Pachamama, no habría atacado la obra de España en América, ni habría alabado a los traidores independentistas, no habría dicho que lo de corredentora es una tontería, ni que son los comunistas los que se portan o piensan como verdaderos cristianos, ni puntos suspensivos. Los ejemplos son miles, estos son unos pequeñitos ejemplos. Os dejo el link por si queréis leer la noticia completa.
Dice la palabra de Dios: pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos, es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Mateo 18. ¿Qué enseña Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia? Él se hace la pregunta: ¿se debe callar la verdad de la doctrina para evitar el escándalo? Y dice así, responde él mismo: la verdad de doctrina está en las cosas pertenecientes al entendimiento. Esta explica los arcanos de la fe divina, declara los preceptos y consejos de costumbres. Esta, la verdad de doctrina, se debe publicar por voz o por escrito, especialmente cuando por la falsedad de opiniones corre peligro la pureza de costumbres. Entonces urge el precepto de confesar la verdad y de la limosna espiritual, por lo cual pecan gravemente los predicadores, teólogos y confesores que, o bien ocupados de temor vano o de la esperanza del aura popular, o por conseguir el favor del mundo, ocultan la verdad de la doctrina evangélica o la acomodan a los tiempos y gustos con los coloridos y afeites de una perniciosa benignidad. Contra estos exclama Cristo: el que de mí se avergonzare y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su majestad. ¿Acaso, y ahora digo yo, en un paréntesis, no se avergonzó Bergoglio en la declaración de Abu Dhabi cuando no nombró ni una sola vez en toda esa declaración a Jesucristo? ¿Acaso nos están avergonzando estos dos sacerdotes, el cardenal Cañizares y el autor del libro, de reconocer la realidad, la verdad, y deformarla? ¿Eso no es avergonzarse de Jesucristo? Y sigue Santo Tomás de Aquino: no pongo en duda en que es menester prudencia y destreza y tal vez diferir u omitir algunas cosas por varias circunstancias, con tal que esto se haga a impulso de la caridad y no por engaño del apetito. Cuando la predicación de la doctrina evangélica es necesaria para la salud de muchos, no puede ilícitamente disimularse o dejarse, aunque algunos pequeñuelos padezcan escándalo. Mas el escándalo farisaico se debe despreciar. Y es lo que estamos denunciando, un escándalo farisaico por hipocresía. Dejo la descripción de lo de Santo Tomás también por si lo queréis leer completo, es impresionante eso. Bueno, y ahora el segundo ejemplo de escándalo es el escándalo de aquel hijo de la Iglesia que, tratando de servir a la verdad, amando más la verdad que su propia vida y que a su propia familia, es removido de su cargo por quien la debería de defender, por quien debiera defender esa verdad y apoyarla. Es el caso del diácono suspendido de EWTN por criticar a Bergoglio. Ya fue separado de sus funciones o criticado por su propio obispo. Vamos a leer parte de una entrevista que también os dejaré el link para que la podáis leer completa. El diácono inglés Nick Donnelly tiene una conocida cuenta en Twitter con 17.000 seguidores. Hace 5 años su obispo le ordenó que dejara de publicar su blog porque seguía desafiando a la todopoderosa corriente modernista, a Bergoglio incluido. El diácono Donnelly fue entrevistado por el padre Retonai. Diácono Nick Donnelly: eres el diácono más famoso del mundo de habla inglesa. ¿Por qué? Contesta este diácono que, como digo, hace 5 años su obispo le ordenó que dejara de publicar su blog y que actualmente ha sido suspendido por EWTN al criticar a Bergoglio. Pues él dice: porque digo la verdad de la doctrina católica. Pregunta: ¿no deberían todos los obispos, sacerdotes y diáconos hacer eso? Decir la verdad de la doctrina católica. Contesta: deberían, pero desafortunadamente esto se ha convertido en un acto excepcional. Hoy la mayoría del clero habla de forma ambigua o permanece en silencio. No debería ser famoso porque todos los clérigos están obligados a ser defensores abiertos del depósito de la fe. ¿Siempre has sido católico? Sí, soy un católico de cuna nacido justo antes del Vaticano II. Tenía 10 años cuando se hizo cumplir el Novus Ordo. Esos 10 años de la misa tradicional en latín me dieron una fuerte creencia en la presencia real, que fue mi ancla durante el caos postconciliar. ¿Cuándo notó la caída de la Iglesia postconciliar? De niño me enseñaron a aceptar sin dudarlo el Vaticano II. Me ha llevado mucho tiempo darme cuenta de que, aunque el Vaticano II tuvo la intención de renovar, de hecho ha empobrecido la fe. ¿Qué no le gustó al obispo Conry? Entre otras cosas se burló del obispo O'Donoghue,
por escribir que Humane Vitae era la prueba de fuego para la obediencia en la Iglesia. Conris renunció en octubre de 2014 cuando sus asuntos con mujeres se convirtieron en un escándalo público. Ahí vemos un ejemplo de un obispo totalmente farisaico, ¿no? que se descubre pues que tiene escándalos, un escándalo público que se organiza por los asuntos que tiene con mujeres. Y este era el que se burlaba de otro obispo, pues porque decía que Humane Vitae era la prueba de fuego de la obediencia de la Iglesia. Un obispo que dice que la Humane Vitae, que no, que tal, y se burla de la Humane Vitae hasta que se descubre la realidad de sus escándalos y de sus relaciones con mujeres. Es lo que se llama un obispo fariseo. Lo mejor del obispo O'Donoghue, continúa este señor, fue que cuanto mayor era la hostilidad, más decidido estaba a hablar. Esos son los buenos obispos. A pesar de la persecución, no callan y siguen defendiendo y denunciando las cosas. Defienden la verdad y denuncian los errores o pecados, las cosas que la Iglesia debe corregirse. ¿Has experimentado otros problemas?, le pregunta el entrevistador a nuestro diácono inglés Nick Donnelly. Sí, tuve muchas dificultades debido a mi trabajo en las redes sociales. Un obispo exigió que suspendiera mis facultades porque él y otros obispos ingleses estaban enojados porque yo informara sobre el pobre estado de la Iglesia en mi país. Afortunadamente, mi obispo en ese momento no estaba de acuerdo con un paso tan drástico. ¿Cuál fue su experiencia como periodista de EWTN, donde ha sido removido hace pocos días por estas críticas a Bergoglio? Fui invitado a contribuir al programa de radio de EWTN-GB Celtic Connections como resultado de mis informes de noticias en mi blog. Más tarde fui reclutado para configurar el servicio de noticias en el nuevo sitio web de EWTN-GB. Fue un gran éxito y rápidamente tuvo un impacto en el mercado internacional de noticias católicas. Pero en 2017, los altos ejecutivos de EWTN me suspendieron porque publiqué críticas a Francisco en el sitio web de EWTN-GB. Yo me pregunto, hoy Madre Angélica, ¿estaría callada sin hacer ninguna crítica, ningún comentario, ninguna llamada a la corrección a Bergoglio y a que terminara con esta destrucción de la Iglesia? ¿Alguien se puede creer que Madre Angélica estaría callada? Yo no me lo creo. ¿Qué dices sobre el EWTN de hoy? En parte muy bueno y en parte muy malo. Edward Pentin y Raymond Arroyo, con su papal Post, están haciendo un excelente trabajo informando sobre la crisis bergogliana, pero otros medios de EWTN como la CNA y el National Catholic Register tienden a mantener la absurda ficción de que el pontificado de Bergoglio es normal y está en continuidad con los pontífices anteriores. Ojo con estas últimas dos frases. Tienden a mantener la absurda ficción, es la absurda ficción que nos ha querido convencer el cardenal Cañizares y el autor del libro ese. La absurda ficción de que el pontificado de Bergoglio es normal y está en continuidad con los pontificados anteriores. Siguiente pregunta. ¿Decir la verdad le resultó caro? Como consecuencia de decir la verdad, he perdido la mayor parte de mis ingresos, pero en conciencia no tuve más remedio que defender la fe católica. Soy bendecido con una esposa muy solidaria. ¿Cómo logró mantener su cuenta de Twitter en línea? Mis opositores en Twitter se han quejado ante mis obispos sobre mí en un intento de hacer que me silenciaran. Incluso una persona se quejó de mi apoyo al Brexit. Aquí estamos viendo que es un defensor del Brexit. ¿Por qué? Porque quieren salirse de la globalización, porque esta globalización falsa a la que nos están llevando nos lleva al nuevo orden mundial. Estoy agradecido de que mis obispos hayan respetado mi libertad de expresión en twitter.com. ¿Entonces el lobby de homosexuales te persigue? Bueno, en realidad fue un sacerdote bergogliano de la diócesis de Hexham y Newcastle que una vez me suspendió de twitter.com durante 48 horas, nuevamente por falsas acusaciones de homofobia. Estaba enojado porque yo defendía las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad. ¿Ves? Se molestan porque simplemente defiende las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad. Pero los homosexuales lo que tienen que entender es que quienes les aman de verdad somos los católicos, los verdaderos católicos, los que enseñamos la verdad de Cristo, porque Cristo nos ha traído la verdad, ha dado la vida por la verdad, y es que la verdad, solo la verdad, nos hace libres y nos da la verdadera felicidad, aquí y en la vida eterna. Última pregunta, o últimas preguntas. ¿Por qué no tocaron tu cuenta de Twitter? Para ser sincero, en ese momento creo que lo pasaron por alto. Solo me dijeron que dejara de publicar en mi blog.
cambié el nombre de mi cuenta de Twitter de Protect the Pope a Protect the Faith en 2017, cuando quedó claro que Francisco está destruyendo la naturaleza católica de la Iglesia. Este es un hombre que se da cuenta de la realidad y simplemente la describe y la denuncia. ¿Cuándo entendiste que había un problema con Francisco? Me sentí inexplicablemente incómodo con Francisco en el momento en que salió a la logia en 2013, pero lo atribuí a que no estaba familiarizado con el nuevo hombre. Mi inquietud regresó luego de su infame comentario de quién soy yo para juzgar sobre la homosexualidad a un cura que se sabía que era homosexual en julio de 2013. Sin embargo, seguí dándole el beneficio de la duda hasta su negativa a responder al dubia en 2016. No hay excusa que justifique negarse a responder las preguntas directas de las dubia sobre la contradicción de Amoris Laetitia con la doctrina moral católica. Desde el año 2016 no se puede evitar el hecho de que Francisco no es apto para ocupar el cargo petrino. Esto es lo que tenemos, escándalos de dos tipos, pero en ambos casos son escándalos farisaicos. Uno, porque son los hipócritas que esconden la verdad, que la deforman, y otro, que son los escándalos de fariseos en la cúspide que, en este caso, persiguen a quien defiende la verdad para evitar que los fieles estén confundidos y no sepan a qué atenerse y se dejen arrastrar por el error. Ya sabemos que los fariseos son guías ciegos y que hacen caer al hoyo a los que le siguen. Que el Señor no permita que nosotros caigamos en el hoyo por culpa de estos falsos ciegos, pastores, guías ciegos, y que la Virgen interceda hoy y siempre por nosotros. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén.